Buenas tardes, días, noches, espero que todos estén bien. Este es el siguiente video de la sección de videos por la contingencia. Bueno, tenemos noticias nuevas y es de que Sheinbaum ya dio hoy el calendario de cómo se va a reactivar todo, así que si todo sigue de acuerdo a lo planeado, los casos se comportan como ellos lo tienen interpretado, regresaríamos aproximadamente el 15 de junio, si todo sale bien. Esperemos que sí, ¿no? Si no, ya les informaré qué va pasando. Igual lo va a poner Sheinbaum en internet. Sabiendo esto, pues los videos van a continuar hasta esa fecha. Y entonces vamos a seguir así. Entonces, el video de hoy va a ser sobre algo que ya hemos visto varias veces, pero que no lo abordamos de la manera más directa. Y va a ser cómo hacer un calendario de siembra correctamente. En este tema a lo mejor se habrán dado cuenta de que estoy llevando un orden que a veces no encuentran mucha relación entre el video 1 y el video 2, y es porque pues tenemos un temario que nos manda la secretaría que tenemos que seguir y que se tiene que acabar como por bloquecitos de un mes. Entonces este bloque de un mes incluye más o menos los temas que vamos a ver, que son los de los calendarios de siembra. Yo les he explicado en qué época se tiene que sembrar cada especie y qué se tiene que hacer más o menos en temporada de lluvias y en temporada de secas, pero no hemos visto nunca que se hace cada mes con mes exactamente. Entonces el video de hoy va a ser sobre qué tengo que hacer en enero, qué es lo que se recomienda hacer en marzo, qué se recomienda hacer en diciembre, por ejemplo. Y pues ya los siguientes videos que voy a hacer va a ser sobre otros aspectos de los calendarios de siembra, para que pues pueda despejar todas sus dudas y cometamos los menores errores posibles. Entonces, pues retomando esos temas, espero que no quede muy largo. Voy a intentar ponerle imágenes mientras voy hablando, o ponerle videos intercalados como el video pasado, para que se haga más ameno. Y pues vamos a empezar entonces. Bueno, entonces cuando vas a empezar un huerto, como ya les expliqué en el video 1 y en algunos otros videos, tienes que tener algunas cosas en cuenta. Ya les expliqué las del espacio, las de los cómo hacer un sustrato, cómo colocarlos y las fechas, ¿no? Pero en este video vamos a hacer otras cosas un poquito que luego se nos van de las manos, como cuando quieres sembrar algo, siempre tienes que tomar en cuenta si ya conoces a la planta, si sabes cuántos días va a tardar en germinar, tienes que tomar en cuenta la temperatura que necesita para vivir, la humedad y cuánto tiempo de luz. Si conoces eso, puedes saber más o menos cómo darle un mejor crecimiento a tu planta y cómo evitar que no sufra tanto estrés. También puedes trabajar con esto para que mejoremos nuestra planta futura. Después de que ya conoces los requerimientos de tu planta, es importante saber si tú tienes ya el espacio, que será como el video 1 más o menos, el video 2, ¿no? Ya tengo mis macetitas preparadas, ya tengo macetas, ya tengo tierra o tengo un jardín donde lo puedo hacer. También tienes que saber si ya tienes el material. O sea, yo tengo ya palitas de jardinería, ya tengo abono hecho, yo ya tengo por ejemplo algo para colchonar. Si ya tienes esos 3 puntos, entonces pues ya puedes dar como hecho que ya tienes los materiales, ¿no? Y también lo que mencionábamos en el video 1, de tener espacios con sombra, espacios donde no se mojen las plantas, espacios para hacer lombricomposta y espacios donde siembres. Entonces ya que tienes todo esto controlado, ya puedes pasar al siguiente punto, que es un punto como yo se lo recalco mucho a veces, pero es porque de verdad es muy importante, que es conseguir las mejores semillas posibles. Para conseguir las mejores semillas, a veces tienes que conseguirlas de alguien que trabaja año con año esa planta en tu región, o tienes que comprarlas si no tienes al alcance. Ya que tienes tus semillas y que ya las compraste o que ya las colectaste tú, pues ya empiezas ahora sí a ver en qué época la voy a sembrar y en qué la voy a sembrar, cómo van a crecer, que es de lo que va este video. Bueno, entonces ya que yo sé que ya tengo todo esto listo, para que salga bien no es fundamental, pero sí es lo recomendable. Ya que lo tengo, pues hay que acordarnos de que siempre les digo, ¿no?, que hay 2 fechas. Se puede cosechar en primavera y verano, sembrar, y se puede sembrar en el otoño e invierno. Entonces, para saber esto, pues también hay que entender de que si siembro en primavera y verano, a lo mejor también acabo de cosechar más o menos ya en el otoño, ¿no? Y si siembro en el otoño, voy a estar cosechando más o menos en la primavera. Entonces, para eso va
para que entendamos esto y para que veamos más puntualmente qué pasa cada mes, porque a lo mejor sembré jitomate como yo hace un mes y espero que ya sean los 2 meses y pues no, todavía no están. Ya hay unas flores, pero todavía no están. Bueno, entonces, para diferenciar las épocas, la época de secas para usos prácticos podría ser es más o menos de enero al 15 de mayo. Idealmente, sabemos de que llueve desde antes o de que a veces ya hace mucho calor en enero o todavía hace mucho frío, pero hasta antes del cambio climático era de enero al 15 de mayo, la época de secas, en la que era raro que lloviera. Y la época de lluvias comenzaba más o menos el 15 de mayo, del 15 de mayo hasta octubre, más o menos. Entonces tenemos ahí ya 2 épocas, ¿no? La de secas y de lluvias. Y también tenemos una época en la que hace mucho frío, que en algunas regiones del país les da heladas o incluso pueden llegar a nevar. O si no, solo hay neblina, que sería entre noviembre, diciembre y a lo mejor un poquito de enero. Entonces ya que separamos estos 3 épocas, pues ya sabemos de que va a haber una siembra al inicio de la seca, una siembra al inicio de la lluvia y otra siembra o algo al inicio de la helada. También hay que recordar de que hay épocas en las que llueve mucho, que se llaman nortes. Los nortes más o menos ocurren entre octubre y hasta marzo, más o menos es la época de nortes. Otras épocas en las que hay insectos, que más o menos es entre mayo y hasta julio, en donde vemos de que empiezan a salir, empiezan a aumentar su población y si no las controlamos pues sea una plaga. Entonces justo habrán visto en Facebook que hace como una semana había información de un escarabajo que decía no me mates porque estoy saliendo, porque empiezan a salir en mayo. Y bueno, ya que son estas fechas es para que también sepan de que cuando empieza mayo pues a lo mejor también tu población de pulgones va a crecer y en julio pues ya va a empezar a disminuir un poquito, a menos que esté en un invernadero porque ahí tienes un problema. Entonces ya viendo esto, ya empezando por meses, vamos a empezar por enero. Bueno, empezando por enero, aunque enero no sería lo ideal, pues empieza el año ahí. Entonces en enero tenemos de que sigue el invierno, entonces hay pocas cosas que hacer. Lo más recomendable es de que nada más abones tus macetas que tienes, o de que por el contrario hagas el abono en esa época, entre enero y marzo, para que esté listo cuando empieces a sembrar en marzo. También si tienes árboles, árboles frutales es un buen momento para entrepodarlos y tutorearlos, porque los árboles frutales se siembran en diciembre. Y pues no hay mucho más que hacer en enero, más que esto y cuidar tus plantas, diseñar qué vas a hacer y ya. Bueno, en febrero lo que se puede hacer, junto con enero, es hacer almácigos protegidos. Quiere decir que están adentro de tu casa o adentro de un lugar techado, donde la temperatura se puede manejar hasta cierto grado para que no disminuya, así mismo como la humedad. Con esto pues tu almácigo logra que las plantas, aunque no están en las condiciones ideales, crezcan. Así, entonces en febrero y en enero puedo hacer almácigos protegidos de hortalizas que voy a sembrar en marzo, o de árboles frutales. En este caso para los árboles pues ya tienes que tener un poquito más de experiencia o ya me lo he manejado antes para que sepas qué árbol vas a hacer. Además de también seguir con los sustratos y seguir con tus camas de cultivo o tus bancales. Bueno, cuando empieza marzo, como todos sabremos, empieza la primavera. Como empieza la primavera es el momento ideal de cada año para sembrar la mayor cantidad de cosas posibles. Por lo que en marzo lo más ideal es de que ya tengas de febrero y enero preparado tu abono y preparado tu diseño de qué vas a sembrar este año, cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a poner, para que en marzo empieces a hacer las manos a la obra, ¿no? Para que empieces a hacer tus macetitas como en el video 1, para que las abones, las tengas preparadas. Si tienes un sistema de riego por goteo, es el momento perfecto para ponerlos, para que empiece a regar la tierra o el sustrato un poco antes de que empieces a sembrar. Si tienes plantas que ya están grandes, como alcachofas, acelgas, que son de hoja, las puedes poner de una vez. De lo contrario, puedes esperarte hasta abril. En marzo también es muy recomendable sembrar papas si tienes y sembrar fresas. Es un momento muy importante porque esas dos en concreto tardan mucho en cosecharse, entonces si tardas un poquito más
vas a cosechar un poquito después. También si quieres hacer estacas, entonces es el momento que lo hagas ya, porque como empieza todo a tener más luz, más humedad, más calor, pues la estaca tiene más probabilidades de sobrevivir que si la haces en otro mes. Y por último, si tienes árboles frutales o si tienes árboles a los que les quieres cosechar las semillas, es el momento para empezar a cosecharlas por los siguientes 2 o 3 meses. Pero esencialmente en marzo es cuando se empiezan a sacar. Entonces marzo es un mes muy ocupado y justo coincide con nuestros videos. Entonces vamos bien, si lo hicieron junto con nosotros, ¿no? Bueno, para el mes de abril, una de las cosas más importantes que podemos hacer entre finales de marzo y principios de abril es sembrar los frijoles o el grupo de las fabáceas, porque este grupo, dependiendo del tipo de crecimiento que elijas, va a tardar un poco, va a tardar entre 2 a 3 meses hasta 4 a 6, por lo que si lo siembras ahorita vas a tener buen rendimiento en meses posteriores. También es un momento ideal para que empieces a hacer tus bancales. Si tienes una maceta grande que mida 1 metro por 1 metro, es un bancal, y ahí ya puedes empezar a sembrar o trasplantar las semillas que pusiste en enero y febrero. Ya tienen que ser un poco grandes, como más o menos así. Entonces ya no tendrás problemas para que crezcan. Y también es un buen momento para continuar con la colecta de semillas de árboles. También en abril se acostumbra sembrar plantas que son frutales de bosques, como zarzamoras, moras, ciruelas. Todos estos frutos que son muy caros en el mercado y que son bolitas de colores entre rojos y morados, se pueden sembrar en esos meses. Entonces el siguiente mes, que es mayo, es un mes un poco importante también, porque es el mes en el que empiezas a sembrar las solanáceas, o sea, los jitomates, los chiles, las berenjenas, para que empiecen a crecer lo más grande posible. También es un mes en el que tu bancal o las plantas que sembraste entre marzo y abril van a empezar a tener plagas, por lo que se empieza a hacer un tratamiento fitosanitario mes con mes o cada 15 días, lo que significa echarle el preparado de ajos, echarle ortiga, o si tienes problemas con hongos muy serios, echarle caldo sulfocálcico, el cual no se los puede enseñar porque requiere fuego y no tengo la manera de hacer fuego en mis pilares ni en mi casa de manera segura. Si sembraste algo y no le pusiste riego por goteo todavía, es como la época ideal para ponerla planta por planta, para que la planta tenga una mejor hidratación y crezca mejor. También es un momento para cosechar plantas que sembraste entre octubre, noviembre y diciembre, como zanahoria, cebollas y por ejemplo fresas también, y otros productos que por el momento no me acuerdo. Entonces en mayo se hace más o menos esto. Bueno, ya estamos llegando más o menos a la mitad del año, en junio, y pues en esta época el verano ya está aproximándose. Entonces lo que se recomienda es de que si tienes alguna planta que requiera sembrarse directamente en el suelo, es decir, poner la semillita y que ahí crezca, es un buen momento, como el maíz por ejemplo. También se puede sembrar frutos muy grandes y muy cálidos, como sandías, melones, pepinos, que requieren mucho calor, igual por semilla directa y que crezcan. Otras de las acciones que también se recomiendan mucho hacer en junio son, por ejemplo, cosechar cebollas y puerros que ya hayas puesto anteriormente. También se recomienda poner que se pudiera a germinar semillas de árboles entre enero y febrero. Las primeras van a empezar a salir por estas fechas, es decir, tardan aproximadamente 6 meses, así que no se desesperen si pusieron semillas de árboles. Bueno, entonces ya en julio es como un mes relativamente sencillo, porque lo que se hace es abonar casi todas tus plantas, o conforme ya se habrá dicho, que es mientras empiezan a crecer y llegan a la floración, abonar, y luego cuando saca el fruto. También es una buena época para empezar a cosechar los frijoles que sean de crecimiento más rápido, que tardan entre 2 y 3 meses. Y a partir de aquí vas a empezar a cosechar frijoles por los siguientes meses. Y pues en general es más o menos todo lo que se hace en julio. Es un mes sencillo y pasamos al siguiente. Bueno, no sé si han escuchado el término de que se hizo su agosto, y es porque en agosto se cosechan la mayoría de las cosas. Entonces lo que pusiste entre marzo y abril y mayo, y lo que pusiste en junio, está empezando a cosecharse en agosto. Así de que es una buena época para cosechar. Por lo mismo, es un mes igual de atareado que marzo, porque así como estás cosechando, tienes que prepararlo para el otoño. Entonces tienes que empezar a preparar bancales para
las plantas que vas a sembrar en otoño. Tienes también que empezar a cosechar jitomates, que es una muy buena época. Empezar a tratarlos también contra plagas, porque es muy común que salgan plagas o hongos. También, también en otoño, si tienes chiles como pimientos, se recomienda despuntarlos, cortar de las puntitas, para que no crezca hacia arriba y se centre en florecer y por lo tanto en generar chiles más grandes. Así de que si tienes chiles, es un buen momento para despuntarlos. Y también si vas a sembrar plantas, se recomienda sembrar fresas en esta época junto con otras. Y es más o menos en general lo que se hace en agosto. En septiembre continúas cosechando un poco de lo que cosechabas en agosto, y las solanáceas que pusiste están saliendo ahorita, entonces vas a cosechar mucho jitomate, berenjenas, chiles. También las papas que pusiste a inicio de año es el momento para cosecharlas. Fueron más o menos 6 meses, 7, entonces es el momento idóneo. Y también se hace una siembra especial de otoño, porque está empezando el otoño, en la que vas a poner otras plantas que son un poco menos exigentes o que aguantan más el frío. Hortalizas de hoja como puerro, perejil, lechuga, coles, remolacha. Entonces todos esos grupos que son de hojas grandes y que son muy frondosas son las que se cosechan otra vez en esta época. También hay algunos grupos de frijoles que aguantan el frío. Si tú en tu localidad tienes alguno o conoces a alguien que tenga semillas, se las puede dar, porque son las que se dan mejores rendimientos. Se siembran más o menos, es una buena época para obtenerlas, porque se siembran más o menos en noviembre y se cosechan más o menos entre marzo y febrero. Entonces más o menos eso es lo que se hace en este mes. Octubre es un mes que entre que tienes que hacer poco y tienes que hacer mucho, dependiendo de qué hayas sembrado a lo largo del año. Inicialmente los jitomates a veces no duran todo el año, entonces si no duró todo el año, a lo mejor en esta época ya sacó los frutos que tenía que dar de abajo hacia arriba, entonces ya no tiene más que darte, o ya da jitomates muy pequeños, por lo que puedes empezar a quitarla o a tirarla para que empiece a secar y la puedes ocupar para la composta. También es una época en la que puedes sembrar o cosechar fresas, y en la que también vas a sembrar otra vez frutos de bosque. Entonces si tienes más zarzamoras o moras, la puedes hacer en esta época. Bueno, si tienes chícharo, haba o fresa, es un mes perfecto para sembrar estas tres, porque son cultivos que aguantan bien el invierno y el otoño, entonces no vas a tener problemas con la baja temperatura y van a, al contrario, fomentar su crecimiento. Bueno, noviembre es un mes que se parece a febrero más o menos, en que vas a hacer algunas actividades, no tanto de sembrar, sino de trabajar para poder hacer el otro mes. Entonces en noviembre algunas de las actividades son checar cómo están tus bancales y tus macetas, removerlas, volverlas a poner abono. Si vas a poner árboles frutales, es un buen momento para empezar a hacer el hoyo. También es un buen momento para que cheques si las plantas que tienes, que son por ejemplo las habas, están bien, que las podes, que les pongas tutores. Si recogiste el mes pasado cebollas, papas o zanahorias y las quieres almacenar para el invierno o vender, las puedes empezar a colgar en un lugar seco y techado de preferencia, para que se empiecen a secar y pues duren más. Y las plantas que sembraste unos meses atrás, que eran de hoja, que fueran alcachofa, cebolla, coliflores, perejil, se pueden empezar a cosechar en este momento. Ya saben que hay otro truco además, que si cosechas hoja por hoja te da más rendimiento que si cosechas toda la planta. Entonces tú eliges cuál haces. Y en general es lo que se hace. Bueno, diciembre en algunos países nos permite no tener nieve, entonces como no tenemos nieve podemos sembrar algunas cosas como ajos, guisantes y otras habas. Entonces si quieres tener algo sembrado en diciembre y te preocupa la baja temperatura o que nieve, puedes poner esto. También es un muy buen momento en el que tienes que trabajar tu suelo siempre. Tienes que revisar si está bien nutrido, si presentó deficiencias, ver por qué las presentó, reabonar. Entonces tienes que poner la composta que le queda al suelo. También es un muy buen momento para colocarles alguna protección al suelo, para acolcharla, como yo les comentaba en el video 1 y en el 4 me parece, que le podías poner poco para que tuviera más la humedad. También le puedes comprar plástico que acolchona para que acolchone muy bien y así la humedad se pierda menos, y el calor se pierda menos, y entran menos plagas y salgan menos malezas. También es un muy buen momento para que si pusiste un árbol frutal,
lo podes en las puntas. De esta manera, las ramas que se están metiendo al árbol, las cortas y le cortas las puntitas además, y se queda un poco entrecortado y herido, pero como es invierno no importa mucho y va a crecer de una manera mucho mejor en la primavera. Entonces diciembre, aunque sea un mes con frío, son meses que se hacen muchas cosas y que pues está un poco activo. Bueno, entonces eso es más o menos lo que se hace en los meses de enero a diciembre, ¿no? Les voy a poner aquí, o les puse más bien imágenes. También esta información yo sé que es un poco difícil de comprender, pero les voy a pasar una imagen en la que más o menos viene resumido todo. Y en los siguientes videos vamos a ver otros aspectos de esto. Entonces ya sea todo, espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo. Y pues nos vemos la siguiente semana. En junio son, no me acuerdo. Son por ejemplo